Eh, Pablo, bueno, el día de hoy nos toca entrevistar a Pablo Lacour. Ya lo hemos entrevistado anteriormente cuando él estaba anunciando la presentación de su libro, que en realidad ya fue publicado. Y el día de hoy vamos a hacer una entrevista un poco más específica sobre un tema que él trata en su libro, que es sobre la emisión de chi. Justo acá, bueno, se lo compré hace poco por internet, compré la edición digital. El nombre del libro es Terapia de emisión de chi y habla sobre básicamente la práctica del Qigong para la salud o Qigong para la salud. Para quienes no conocen el Qigong es una rama de las artes marciales internas, por decirlo así, pero que también se conecta mucho con la medicina china y lo que busca es básicamente fortalecer el chi o nutrir el chi o nuestro chi interno a través de diversas prácticas de respiración, movimientos específicos y también posturas estáticas. Pablo nos va a hablar un poco más sobre las prácticas que él maneja y también sobre algunos detalles específicos sobre una práctica en especial que es la práctica de regeneración de músculos y tendones que está también explicada en su texto. Bien, así que Bien, bueno, voy a estar hablando para las dos cámaras, tanto para Instagram como para Zoom, porque eso va a estar grabado para la plataforma virtual de la escuela, para YouTube de la escuela. Así que bueno, paso a darle la voz a Pablo Lacour para que se presente y nos hable un poco más sobre su libro antes de comenzar con el tema de la regeneración de músculos y tendones. Hola Pablo, ¿qué tal? Qué bueno tenerte de nuevo. ¿qué tal? Gracias, Giancarlo. Para mí siempre un placer. Bueno, Eh, ¿por dónde empiezo? bueno, háblanos un poco sobre el libro que se acaba de publicar. Haznos un pequeño resumen sobre de qué trata, cuáles son los temas que se están viendo ahí Bien, y de repente el trabajo que has hecho para traducirlo, porque en realidad es un buen trabajo, lo he estado revisando y es un excelente libro, ¿no? bien. Bueno, para empezar, yo comencé con el trabajo de traducción en el año 2017. Ya estaba publicando en un blog, me acuerdo los primeros trabajos en realidad de otro libro, pero que también participaba Billong Shen. Porque había empezado a estudiar en el 2016, había empezado a estudiar el tema de la terapia de emisión de chi y me había encontrado con estos textos que me parecían como muy interesantes. Y yo empecé precisamente traduciendo la parte del I Ching Ching, que es el clásico de transformación de músculos y tendones, un poco porque era lo más familiar dentro de la parte de entrenamiento, de cultivo del chi, se presentaba esto y me llamó mucho la atención porque yo conocía ese sistema de Qigong, pero no sabía que tenía esta otra dimensión. Entonces, ese fue como Ujú, lo primero que traduje. Al principio fue una traducción para mi estudio y después, bueno, eso se transformó después en un curso para otros alumnos y bueno, llegó un momento en el que ya había tanto que había traducido que dije, bueno, lo termino y lo publico porque es un gran aporte para todos los que están estudiando Qigong y sobre todo Qigong médico. Pero ujú. una de las cosas más interesantes que tiene el libro, bueno, es cómo va planteando el entrenamiento para la emisión de chi. eh, es muy parecido a lo que a veces se exige como entrenamiento, por ejemplo, para los terapeutas de masaje Twin. Esto, bueno, yo tuve la oportunidad de viajar a China en 2011 y nos contaban ahí el jefe de área de Tuina, que era el doctor Peng Shuming, que dentro de la práctica de los terapeutas tienen que hacer Qigong como base para la práctica, porque si no después no pueden sostener una práctica de una jornada entera de 8 horas haciendo masaje. Y los Exacto. elementos que mencionaba en la práctica era, bueno, primero el Qigong estático, Sang Chuan, y Li Jingjing como elemento clave. En ese Ujú. momento, bueno, justo en ese lugar donde yo estuve no se hacía terapia de emisión de chi en el hospital en donde estuve en China, pero bueno, sí se tenía esto como parte de las habilidades que tiene que tener el terapeuta para fortalecer su constitución y estar en condiciones de poder dar la terapia. Después hay otro libro que es de Qigong médico, que es más reciente, creo que la última edición, no sé si es el año 2010, de Tian Yu, que menciona a Li Jingjing también como uno de los sistemas que se utilizaban en la antigüedad para desarrollar la emisión de chi. ¿Por qué? Porque para tener esa habilidad terapéutica, como cualquier habilidad terapéutica, hay que hacer un entrenamiento, un cultivo del chi, y hay que seguir más o menos un camino, idealmente con un maestro que vaya enseñando, pero digamos, hay varios caminos posibles. Uno de ellos se basa también en la práctica Li Jingjing,
como disciplina, además de otras prácticas específicas que tienen como objetivo, por así decirlo, aumentar el caudal de chi que circula por nuestros canales, los mismos canales que usamos en acupuntura, en masaje tuina. Si nosotros podemos hacer que circulen a suficiente cantidad de energía por esos canales, lo podemos usar de forma terapéutica a esa energía que está circulando. Y bueno, por todo lo que es, desde un punto de vista más occidental, podríamos pensar que también el chi circula a través del tejido conectivo, por lo tanto a través de todos los tendones, las fascias que envuelven también a los músculos. Entonces hay una conexión muy directa entre el entrenamiento que se puede hacer con el Qigong y después los resultados terapéuticos que puede tener. De alguna Claro. forma, los grandes terapeutas de medicina china, ya sea que sean acupuntores o masajistas, eran maestros de Qigong, los históricos, ¿no? Eran maestros de Qigong y hacían un cultivo del Qi que potenciaba su práctica, además de las habilidades que tenían específicas de las técnicas que hacían. Sí, eso es bien interesante, ¿no? Porque, bueno, incluso mi maestro, que él maneja más un poco la herbolaria, él me dice que además de cómo tú combinas las plantas, cómo creas sinergia entre las plantas, lo que él hace es, dice, la preparación depende también de qué tan fuerte es tu sistema de Qigong, porque tú lo que haces es, y ahí viene un poco creo que el tema de emisión de chi, que es el título del libro, ¿no? Sí, Emitir el chi hacia el preparado de las plantas y ese preparado está cargado, ¿no? Por ejemplo, sí, cuando él nos da las frotaciones que son para la práctica del kung fu, todas esas frotaciones tienen incluso, bueno, mantras y tienen también una emisión que se hace a través a las plantas o la fórmula del chi, ¿no? Entonces él siempre sí. dice, la preparación de las plantas va a depender de tu entrenamiento, ¿no? Y tiene Sí, mucho sentido con lo que tú dices, ¿no? eso es algo que nos comentaba el doctor Johnson, con quien tuve la posibilidad de estudiar, nos comentaba que los terapeutas de hierbas lo mantenían en esta práctica en secreto de alguna manera porque les daba ventaja Sí. competitiva, que después de hacer el preparado le hacían una emisión de chi a la planta para activarla y bueno, según su tradición, ¿no? Pero en las tradiciones taoístas también habían recitaciones que se hacían y junto con la emisión de chi para mandarlo activado y eso potenciaba también. Creo que esa parte hoy en la medicina china más moderna quizá no se enseña en universidades, Ujú. pero por ahí quienes tengan una formación más clásica, bueno, tienen esa ventaja. Sí, eso es cierto. Incluso, por ejemplo, bueno, ya eso es un poco tema aparte, pero está muy conectado. Cuando tú trabajas talismanes, también, ¿no? Tú puedes tener un papel en blanco, pero el talismán es lo que tú proyectas en ese papel, ¿no? Tu propia Sí, energía. Y un poco para las personas que no conocen mucho lo que es el Qigong y en específico el Qigong para la salud, ¿podrías explicarnos un poco de qué trata el Qigong en sí? ¿Cómo lo enfocas tú? O no sé, o el Qigong para la salud, en todo caso, que es un poco más específico, sí, y explicar qué es la emisión de chi, porque, bueno, desde la perspectiva que yo tengo, que es como practicante de Kung Fu, lo que he visto siempre es que tú tienes una especie de etapa en el entrenamiento, ¿no? En la práctica, que es la etapa de condensación o concentración, tienes la etapa de canalización y luego la etapa de emisión, que al final de cuentas canalización y emisión van un poco de la mano, ¿no? ujú. Entonces primero concentras el chi, que es lo que he estado viendo en tu libro, que tienes posturas estáticas, meditación, concentración, y luego el siguiente paso es aprender a canalizarlo y emitirlo a través de las manos o a través de diferentes partes del cuerpo, ¿no? Sí, bueno, empezando ahí a definir Qigong, podríamos traducirlo como habilidad energética o trabajo energético o entrenamiento. Chi es energía y Kong es esto, es una habilidad que se desarrolla con el entrenamiento, con la práctica. Ujú. Sistemas de Qigong hay literalmente miles. Muchos tienen similitudes, pero dentro de esos sistemas de Qigong se podrían clasificar en Qigong marcial, por ejemplo, los que se practican para mejorar las habilidades marciales, la resistencia en el combate, etcétera. Después están las prácticas de Qigong que podríamos llamarle de una línea más espiritual, por ejemplo, con una conexión en China, por lo menos con la tradición más taoísta o budista, que formaban parte de las prácticas de los monasterios y eran las prácticas que ellos tenían por su propio camino o tradición espiritual. Y después podríamos hablar de un Qigong médico que tiene el fin de mejorar el estado de salud o recuperarse de una enfermedad específica. Dentro del Qigong médico ahí hay varios tipos. Por un lado, hay un Qigong que se podría, que es lo que se llama Qigong para la salud, que se practica de forma preventiva, podríamos decir, para aumentar o fortalecer la constitución del paciente.
que es lo que hacen millones de chinos todas las mañanas, se levantan y hacen una práctica para fortalecer, aunque no estén enfermos. Después hay un tipo de Qigong médico que es ejercicios de prescripción de Qi, que es decir, a un paciente yo le doy un ejercicio por su condición específica para tratar, no sé, un hígado en exceso en primavera, por dar un ejemplo. Y luego está la terapia de emisión de Qi, que es es una parte del Qigong médico y está muy ligado también a la acupuntura y el tuiná, porque usa todo el sistema de canales y puntos de la medicina china, pero con el fin de usar el chi del terapeuta para operar sobre el chi del paciente. Sería como acupuntura, pero sin agujas. Claro. Y el entrenamiento, así como lo plantea Billong-Shen, está ordenado como en etapas. Hay una etapa de cultivo del chi, hay una etapa de aprender a mover el chi dentro del cuerpo o del practicante o emitir, digamos, y después hay una etapa de trabajar con el paciente. Pero todo eso se hace sobre la base del cultivo personal que tenga. Entonces, una vez que se va desarrollando el chi intrínseco, se dice, por ejemplo, el chi en el dantén inferior, después se empieza a mover a distintas partes del cuerpo, por ejemplo, dirigirlo a una mano, a un dedo o a una parte del cuerpo, y después que ya se tiene esa habilidad, que vaya más allá. Y todo es progresivo. A ver, yo algo que tengo que decir del libro es que hoy en día alcanzo a comprender algunos de sus conceptos y otros creo que me van a llevar muchos años de práctica y de estudio. Por ejemplo, todo el trabajo que hace con las ramas terrestres, a mí, yo eso no lo he estudiado, vos lo conocés mejor del Feng Shui, pero hay muchos conceptos muy interesantes que requieren estudio, práctica, experiencia y volver a la teoría y volver a la práctica para ir profundizando. Así que nada, más o menos eso sería como una respuesta sintética a qué es el Qigong, qué es el Qigong médico y dentro del Qigong médico la terapia de emisión de Qi. ¿Y cómo haces, hablando ya un poco, enfocándonos más en el tema de la entrevista, Sí. ya una vez que aprendes a concentrar el chi y lo aprendes a canalizar, ¿cómo pasas de eso a lo que se conoce como el clásico de músculo-tendón, o sea, regenerar músculos y tendones? ¿Cómo harías lo que haces, me imagino, como lo entiendo, es aprender a canalizar ese chi hacia ciertos canales del cuerpo que están conectados con fascias, con tendones, ligamentos, músculos y Sí. fortalecerlos o cómo sería? A ver, el I Ching significa clásico de transformación de músculos y tendones. Si yo que me quedo con I Ching, o sea, la primera y la última, es como el libro Uh de los cambios. Cambio o -huh. transformación es lo mismo. I Ching es clásico. Tiene ese nombre, este sistema de Qigong, porque es un sistema de Qigong histórico, muy antiguo, que se le atribuye a Bodhidharma, que llevó el budismo de la India a China, que es como un santo, por así decirlo, del budismo en China. Y él llega al templo Shaolin, en donde encuentra que la práctica que hacían era una práctica muy intelectual. Es decir, hacían recitación de escrituras y otras tareas de los templos de aquella época, pero no tenían la práctica de la meditación concreta, que era la que enseñaba el budismo. Uh -huh. Entonces, la historia es muy interesante para que la estudien, pero básicamente lo que él nota es que no tenían la constitución física necesaria para sostener las prácticas, digamos, de esa línea espiritual. Y les enseña o les transmite dos grandes sistemas. Uno es el clásico de transformación de músculos y tendones, el I Ching Ching, y el otro es el clásico del lavado de médula, que dicen que se perdió o que es secreto, pero es más, yo creo que es más bien como una transmisión interna que se hace al discípulo iniciado, digamos. Pero el otro, Como el transmisión oral, ¿no? claro, algo como que al que no es iniciado no se le Uh enseña, -huh. solo para los Claro. monjes que están estudiando. Muy interesante, después podemos ir por ese lado. Pero la parte más externa, el I Ching Ching, Billong Shen en el libro lo plantea como la base para el entrenamiento de otro sistema que es el Qigong de tonificación doble 9. O sea, es como que él dice, primero fortalece tu constitución, que ese es como el objetivo del I Ching Ching, y después a partir de ahí vamos a trabajar el guiar el chi por los canales. Entonces, el I Ching Ching es un sistema muy conocido, está dentro de los sistemas de Qigong para la salud, porque eso, digamos, la Asociación China de Qigong para la Salud lo toma como eje, como pilar para la transmisión del Qigong por sus efectos sobre la salud, pero
teniéndolo en cuenta a este sistema, que también es el que practican los masajistas, por ejemplo, cualquiera lo puede practicar, vamos a ir fortaleciendo nuestra constitución física. ¿Qué significa? Que la energía en nuestro cuerpo va a empezar a fluir cada vez mejor, cada vez más, con más abundancia. Es como aumentar el caudal de un canal. Y eso después te permite ir a las etapas posteriores de emisión de chi, del entrenamiento más específico. Por así decirlo, es como el I Ching Ching trabaja sobre el plano físico y energético, pero es la base para después ir a las técnicas más sutiles. Claro, entiendo. O sea, parte como que de una, bueno, casi básicamente como un arte marcial, que partes desde lo externo y luego poco a poco vas internalizando el sistema, ¿no? Sí. Y un poco Ah, tiene ya comprendo. sentido porque, a ver, cuando uno pretende ser terapeuta, el terapeuta en sí mismo tiene que tener un buen estado de salud, porque si yo Exacto. voy a un terapeuta y lo veo todo débil, con una constitución muy disminuida, a lo mejor es muy bueno. Quizá eso es lo bueno de la acupuntura, por ejemplo, versus el masaje. Yo no tengo que hacer fuerza física, pero se espera que para la emisión de chi haya una constitución fuerte. De hecho, en la terapia de emisión de chi es más difícil comparado con otras terapias, en el sentido que uno tiene que sí o sí tener una constitución energética fuerte todo el tiempo. Porque frente al paciente, si el paciente está en deficiencia, es como que toma energía. La energía tiende a equilibrarse, ¿no? Y si el paciente está en exceso, el patógeno también se puede invadir al terapeuta. Entonces necesitamos Exacto. fortalecer nuestra constitución. Esto para mí, para todos los terapeutas, debería ser así para estar prevenidos contra eso, contra la invasión del patógeno externo, que a veces puede ser mental, emocional, y contra entrar en un estado de deficiencia por estar o trabajando en exceso o dando en exceso, o encontrarse con una deficiencia muy grave y bueno, es como esos pacientes que te dejan consumido, chupado, se dice, a veces uno se los encuentra. Para prevenir eso es la práctica diaria. Y bueno, por ahí, qué sé yo, comparado con otras técnicas terapéuticas, quizá no sea la más sencilla porque exige ese compromiso de mantenerse en un óptimo estado de salud, pero si lo sumo a todas las técnicas que yo haga, ya sea que hago herbolaria, masaje, acupuntura o lo que sea, me va a potenciar. Cualquier técnica que esté haciendo se va a ver potenciada porque mi campo energético está como más potente. Exacto. Que esa es una gran diferencia entre la práctica médica occidental con la práctica médica de Oriente, ¿no? Incluso en el Ayurveda, ¿no? Que es la medicina, una de las medicinas de la India. Creo que existen diferentes tipos de Ayurveda, pero los médicos ayurvédicos hacen meditación, hacen pranayama, hacen, bueno, kalaripayato, hacen yoga, lo que sea, ¿no? En cambio, bueno, en el caso chino, pues es qigong, hacen kung fu, hacen diferentes formas de nutrición física, por decirlo así, porque de hecho el término en chino es original es Yangshen, ¿no? De ahí derivan todos los diferentes tipos de nutrir la vida, ¿no? Que es el, bueno, en eso estaría también el Qigong, ¿no? Ujú. Pero es como que, y claro, en Occidente es, el médico pues puede ser la persona menos saludable que tú hayas visto en toda tu vida y eso no importa, ¿no? En Sí. cambio, para Oriente no es así, ¿no? Cambia bastante. Y podés tener un neumonólogo que fuma y tiene cáncer de pulmón y él transmite su conocimiento. No está mal, Sí. pero en la medicina china, que es más energética, digamos, la cualidad energética del paciente, si yo vengo, un terapeuta va a estar moviendo el chi, ya sea a través de una aguja, masaje o como sea, entrando en contacto con mi campo energético, y yo voy a querer que su campo energético esté limpio, por lo menos, y ojalá sea más potente que el mío. Si no, Exacto. vamos para atrás. Exacto. Sí, pues. Y hablando un poco ya de algunos ejercicios de los que están en tu libro, de los de cambio de músculo, cambio de músculo tendón, del clásico, yo vi uno que también lo vi en tu Facebook, que está dentro de un curso que vas a dictar, que es el ejercicio Yang doble 9. Sí. ¿Crees que podrías hablar un poco de ese ejercicio y de repente hacernos una pequeña demostración de ese de cualquier ejercicio que tú veas que Eh, puedas mostrarnos? bueno, sí, como para aclarar, el I Ching Ching es como un paquete, yo le llamo sistema de ejercicios, son 12 ejercicios clásicos, ¿no? Ese es uno Ujú. de los sistemas que puedo usar para el entrenamiento. Después el ejercicio Yang doble 9 es otro sistema, es otro paquete de ejercicios, podríamos decir, que tiene una Ah, ya. cualidad como más sutil. Digamos, si el I Ching Ching va a músculos y tendones, podríamos pensar que es más externo, ¿no? En cuanto a que va más a la parte física. Y el ejercicio doble 9
es más sutil, es más como más meditativo, más lento, hace más referencia como a la activación de puertas energéticas también en el cuerpo. Se trabaja mucho, por ejemplo, bueno, con los puntos Laocoon en las palmas, Ujú. ¿no? Se trabaja con los puntos, por ejemplo, Nei Wan y Wei Wan de los canales, y un poco de lo que yo he deducido, porque no está explícito dicho así, yo creo que viene de... es un sistema que para mí viene del Shaolin Neijin Jisi Chan Chikun, que eso es un tema aparte, es un gran sistema de Chikun de origen budista, que también se supone que llegó, o sea, dejó de ser secreto porque el maestro Ke Shui, que era un monje, dejó de ser monje por pedido de su familia, porque era el último hijo varón de la familia y tenía que mantener el apellido. Entonces deja la vida de monje y empieza a enseñar lo que aprendió cuando era monje y enseña este sistema de Qigong. Y lo curioso, acá hago un comentario así como histórico, es que este maestro transmitía, a cada discípulo le transmitía algo distinto, lo cual generó como mucho revuelo. Lo que yo creo es que, por un lado, sabía mucho y por otro lado, a cada uno le dio como una forma que le fuera más potente, porque también lo que funciona para uno no funciona para otros. Pero yo creo que el doble 9 viene del Shaolin Neijin, o sea que también podríamos atribuirle un origen budista, si se quiere. Pero bueno, tiene estos movimientos, estas activaciones de las puertas, como decía, y sí podemos hacer algún ejercicio. Tendría que pensar un minuto cuál. Precisamente hoy arrancamos con el módulo de Yang doble 9 en una clase que estoy dando también online. Es muy interesante el sistema. Así que Bueno, sí, podemos hacer. ya perfecto, lo que tú veas mejor, lo que te resulte más fácil y lo que puedas mostrar, porque sé que también hay cosas que no se pueden mostrar eh, por estos medios, ¿no? Lo que tú veas que puedas mostrar y que resulte también sencillo, ¿no? Mira, es como para que tengan una experiencia más o menos de cómo está funcionando el cuerpo energético. Si pensamos en estos puntos que te decía, el punto pericardio 6, Neiguan, y Ujú. Santiago 5, Weiguan, y colocamos las manos frente al pecho a una distancia más o menos de unos 2 centímetros, nos podemos quedar ahí y ver qué pasa. Obviamente que esto se va a ver potenciado con la correcta postura. En Qigong se prefiere la postura estática de pie para hacer como una buena antena entre la energía del cielo y la tierra. Y este ejercicio que también está como les decía, en el sistema de Shaolin y Jin, según el maestro a veces te dice mantener 5 segundos, 2 minutos, 5 minutos, hay distintas escuelas, ¿no? Pero se empieza a sentir una conexión, a lo mejor ahí entre los canales de los brazos, ¿no? Entonces el ejercicio básicamente vamos a hacer inhalo, expando la espalda, exhalo, manos hacia afuera, al ancho de los hombros, las palmas siempre hacia el pecho, hacia el dantien medio. Inhalo y ahora cruzo y voy alternando la mano que va adentro. Llevo la atención a estos puntos. Bien, inhalo. Ujú. Por ahí, no sé si empiezas a sentir algo, pero se empieza a activar la circulación del chi por los canales de los brazos. Bien, ese sería un ejercicio muy sencillo que podemos hacer para ir sensibilizándonos. Es como abrir una llave. Cuando activamos, abrimos una llave. Podemos empezar a sentir circulación de energía en los tres canales yang de la mano o los tres canales yin de la mano. Y eso lo vamos repitiendo, por ejemplo, coordinando con la Mm. respiración. A veces se empieza a sentir. Y otro ejercicio muy sencillo, si colocamos una mano sobre la otra, a ver, me paro así un poco para que vean, conectar los puntos Laogong en el centro de la palma y empiezo como a comprimir, como si comprimiera una pelota, comprimiera el aire, conectando, tratando de percibir lo que hay entre las manos. Después de hacer unas cuantas repeticiones,
cambio y coloco la otra mano por encima y vuelvo a repetir. Bien, eso sería como un ejercicio de sensibilización a la energía primero y empezar a activar. Estos ejercicios son muy sencillos. Para que formen parte de la práctica de cultivo del chi hay toda una práctica previa, preparatoria, Claro. de activación del canal Dai Mai, el canal de la cintura, de activación de los tres Dantien, y después empieza la práctica propiamente dicha. Pero es como una demostración sencilla de algo que pueden empezar a hacer. ¿Por qué lo doy así, como en el aire, como por así decirlo, sin la base? Porque hay personas que ya tienen la sensibilidad de la energía, son más sensibles que otras. Entonces, para aquellas personas que tienen esa sensibilidad, les va a resultar más fácil. Las personas que no tienen esa sensibilidad desarrollada, bueno, se desarrolla con la práctica, pero también ayuda a hacer la práctica completa. Hay todo un calentamiento previo para llegar a que esté circulando más energía. Entonces, esos dos ejercicios son muy sensibles. Este ejercicio también está, por ejemplo, hay uno muy parecido en el Shinen Chikun, que es de abrir y cerrar, ¿no? K y G, donde voy sensibilizando el chi que pasa entre las manos. Es una práctica para sensibilizar esa energía y después, a la hora de ir sobre un paciente, ya sea que haga masaje, acupuntura o emisión de chi, o sobre las hierbas también, voy a utilizar esta sensibilidad que voy desarrollando, esta energía que está circulando potenciada, para potenciar la práctica que esté realizando, la práctica terapéutica que esté haciendo. Eso, como para que jueguen un poco, esos dos ejercicios pueden estar muy bien, son bastante sencillos. La serie completa es mejor. Sí, justo te iba a comentar, quizás es por la práctica que tengo ya, que bueno, tengo practicando Kung Fu, pero también hay Qigong dentro de la práctica que hago. Quizás por eso hay cierta sensibilidad, pero imagino, yo no estoy tocando ahorita el suelo, pues estoy en mi silla, sin tocar el suelo, estoy con los pies encima de los fierros, pero imagino que tocando el suelo y haciendo todo un calentamiento previo, un poco de posturas estáticas, imagino que esa sensación pues debe ser mucho mayor y mucho más si es que tú tienes un tiempo de práctica en eso también, ¿no? Sí, a ver, si uno se prepara, por ejemplo, en una clase normal, yo hago un calentamiento de articulaciones, porque en las articulaciones se anuda el chi muchas veces, después como Ujú, un ujú. calentamiento con automasaje o golpeteo. El ejercicio de L9 tiene esta como apertura del canal de la cintura, el Dai Mai, ¿no? Primero, que es el que rodea o hace de cinturón a todos los demás canales. Después se activan los tres Dantien, se armonizan y ahí comienza la práctica propiamente dicha. Entonces, con todo ese trabajo previo, la idea es que va a ser más potente, siempre. O sea, es como que es casi como una meditación en movimiento el ejercicio de Yang W9. Distinto del I Ching Ching porque es como más externo, es más como una clase más como de estiramientos, torsiones que se va haciendo. Es muy interesante ahí. Por ejemplo, a veces se usan analogías, ¿no? En la medicina china, como de tirar las sedas, hace referencia a tirar del tejido conectivo y de los tendones también que están asociados a ello. Y enrollar la seda también hace referencia a las torsiones. Muchas veces con las torsiones que se trabajan en el Li Jing Jing se logran, digamos, un estiramiento y una circulación del chi interno que no lo logramos con estiramiento solamente. Entonces el trabajo con las Ujú. torsiones es súper interesante. Sí, pues, bueno, qué interesante, Pablo. En realidad, me he dado cuenta, incluso leyendo el libro, que hay muchas cosas que confluyen con las enseñanzas de mi maestro, solo que están explicadas mucho más de manera específica, ¿no? Pero es un entrenamiento bien interesante. Y antes de terminar, quería saber si aquí en el Instagram hay alguna pregunta. Hola a todos los que se van conectando. No hay preguntas, igual, bueno, va a quedar grabada la entrevista en el Instagram y voy a subir la entrevista también al canal de YouTube para que puedan verla. No se olviden de suscribirse al canal, más bien para que puedan seguir viendo contenido como este. Y antes de finalizar, ya que no hay ninguna pregunta, quería comentarles que Pablo, bueno, he conversado con él para que pueda dictar cursos de Qigong y apoyar a la escuela Xuanwu, así que va a ser, bueno, ya es nuestro profesor en la escuela y va a comenzar a dictar cursos a partir del próximo año, así que para todos los que quieran unirse a estos cursos, tienen el enlace de la escuela dentro de mi perfil de Instagram y voy a dejarles en YouTube, en la descripción también el enlace de la escuela para que puedan ver todos los cursos. Y bueno, en realidad quería un comentario tuyo, Pablo, en términos de ¿a quién crees tú
que le convendría este tipo de formaciones? ¿Solamente a terapeutas o también la recomiendas como para el público en general que quiera cuidar su salud, ¿no? Y, digamos, fortalecerse de alguna manera. Yo la recomiendo para todo el mundo. Tengo alumnos que quizá hicieron un curso, por ejemplo, hace ya como 2 años, y que aprendieron el sistema W9 y lo practican todos los días y eso les sirve como su práctica base para reforzar su constitución. Entonces, ya sea que tengan conocimientos en Qigong previos o no, esto les va a servir para estar mejor de salud, para tener ejercicios para dar a los pacientes si atienden pacientes y les quieren recomendar un ejercicio, para entrenar la habilidad de desarrollar el chi, que toma un tiempo, digamos, esto no es algo que se desarrolla de la noche a la mañana. Y bueno, siempre con la idea está mejor, ya sea que son terapeutas en formación o que ya ejerzan o que simplemente quieran estar bien de salud y estar prevenidos contra la enfermedad, como se dice en medicina china, estos cursos le van a venir muy bien. Ya, perfecto. Bueno, Pablo, muchas gracias por haberme acompañado ahora, por haber estado con nosotros también, con la gente y la comunidad de la escuela. Y nada, vamos a esperar a que puedas lanzar los cursos que ya los hemos conversado, me parecen muy interesantes. Y apenas se lancen, pues ya sabes que vamos a estar ahí para difundirlos y apoyarte, ¿no? Con eso. Así que, bueno, gracias nuevamente. Y a ver, pues si hacemos una entrevista más antes de que también se lance todos los cursos, de repente a fin de año o el próximo año inicios, ¿no? En enero. Dale, dale, perfecto, no hay problema. Bien. Listo. Ya, Pablo, muchas gracias y nos vemos dentro de poco. Nos vemos. Chao. Chao, Chao a chao. todos los de Instagram. Chao, chao.